Bueno, vamos a hablar hoy, seguimos desarrollando el tema que hemos venido hablando. ¿Cuál era? Sobre la sabiduría. Entonces vamos a ir a la palabra, vamos a entrar de lleno en la palabra, leyendo el libro de Santiago, capítulo 3, verso 3 al 18, vamos a leerlo en la traducción, lenguaje actual. Muy bien. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo. ¿Cómo se puede demostrar? Dice la Escritura, haciendo el bien y portándose con humildad. Haciendo el bien y portándonos de manera humilde. Dice, pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. Luego dice, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Eso es lo que habla la Biblia como la sabiduría animal, carnal y diabólica, en la Reina Valera 1960. Dice, y produce ese tipo de sabiduría carnal, terrenal y diabólica, dice, produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, el otro tipo de sabiduría, dice, no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz. Cuando una persona tiene sabiduría de Dios, se demuestra a través de su manera de comportamiento, cuando actúa con humildad. Y dice acá en la Escritura, en este versículo, que cuando busca la paz. Luego dice que no solamente buscar la paz, sino también ser obediente. Luego dice, y amables con los demás, porque hay gente que es amable solamente consigo misma. Hay gente que le resulta muy fácil ser amable y tratarse bien a sí mismo, tenerse paciencia a sí mismo. Tanto así que cuando llega el profeta a confrontar al rey y le dice, un hombre, ¿te acuerdan? El hombre rico, y le pone la parábola, teniendo todo, le quitó al que tenía una sola oveja, la mató, ¿se acuerdan? Y el rey responde, que lo maten. Y le dicen, sí, pues es que es usted. No, que no lo maten mejor, porque hay gente que es amable solo cuando se trata de sí mismo. Entonces dice acá, amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera, no hacen acepción de personas, tratan a la gente de la misma manera, sean pobres, sean ricos, les generen algún bien o no se lo generen, tratan a todos de la misma manera. Y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará. Ay, tan bonito esto. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. A los que buscan paz, Dios les da paz. El que siembra paz va a poder tener paz. Hay gente que no tiene paz y pelean hasta con su propia sombra. Hay gente que pelea hasta con su sombra, es decir, hay gente que no tiene paz ni consigo mismo ni con sus semejantes y simplemente no tienen paz, es porque no procuran la paz. Debemos poner semillas de paz si lo que nosotros queremos recoger es una cosecha de paz. Así funcionan las cosas. Luego vamos a leer en Colosenses 1, capítulo 1, verso 9 al 11, esto lo vamos a leer en la NBI. Dice la Escritura, dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y con comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder,
Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Dice que esta carta dirigida a los de Colosas, a los colosenses, pudiendo el apóstol orar y pedir y rogar a Dios por cualquier cosa para ese pueblo, como Señor, bendícelos, Señor, que haya nuevas líneas de acueducto, Señor, prospéralos, que se abran nuevas empresas, Señor, que las empresas que ahora mismo están prosperen, que el gobierno no los oprima con tanta carga tributaria, que el Señor guarde las casas, que el Señor los bendiga, que tengan más hijos, que las cosechas sean abundantes, pudiendo orar por tanta cosa que se pudiera orar. Usan este tiempo de oración y es demasiado importante porque lo que están orando y no dejan de orar el apóstol y sus intercesores, dice que la oración es para que este pueblo pueda conocer plenamente la voluntad de Dios, dice acá, para que puedan conocer la voluntad de Dios. Pero no es solamente conocer voluntad de Dios. Sabemos de manera general la voluntad de Dios en la Biblia desde Génesis, pasando todo el Antiguo Testamento, llegando al Nuevo y terminando en Apocalipsis. Hay una voluntad general de Dios, pero Él no solamente está pidiendo que ellos conozcan la voluntad de Dios, sino que la conozcan de manera plena, pero que la conozcan con sabiduría y comprensión espiritual, pudiendo orar por cualquier cosa. Han dedicado tiempo para orar por sabiduría sobre este pueblo. Acuérdense que hemos venido estudiando todo lo que es la sabiduría. Entonces yo quisiera mirar acá en esta versión, esa no la tienen ustedes porque esta la lanzan hasta el otro año en el mes de abril, como les dije. Quisiera leerles solamente una parte de lo que leímos en el libro de Santiago. Esto lo leímos en el verso 13 hasta el 18, sí. Voy a leerlo acá en esta versión que se llama el mensaje o The Message. Dice, ¿quieren que los consideren sabios, tener una reputación de sabiduría? Pues sí, claro, quisiéramos tener esto. Ok. Esto es lo que tienen que hacer. 2 puntos. Vivan correctamente, vivan con sabiduría, con humildad. Lo que cuenta en verdad es cómo viven, o sea, lo que cuenta que somos sabios es nuestra manera de vivir, no como hablan, no es lo que yo hablo, sino es como yo vivo. Hay mucha gente que aprendió a hablar bonito y llegaron a la iglesia y aprendieron a levantar las manos muy rápido y aprendieron los cantos muy rápido, incluso los pasos de danza o su propia coreografía muy rápido, una postura externa demasiado rápido. Eso se aprende muy rápido. Pero no es lo que se demuestra hacia afuera, o sea, no es lo que se aparente, no es lo que se hable. Es que mi manera de vivir, no en la iglesia, sino mi manera de vivir donde debo demostrar que soy cristiano, donde debo demostrar que soy luz, es justamente en medio de la oscuridad, donde debo demostrar que soy sal, es justamente donde todo es insípido y desabrido por causa del pecado, donde debe entrar una persona que está apasionada por Dios. Allí afuera es donde nosotros demostramos que amamos a Cristo, que le servimos a Él y que Él es real en nuestra vida. Es afuera, es por la manera de vivir, dice acá, no es como hablan. Dice, la ambición mezquina, fíjense lo que está hablando en esta traducción sobre la sabiduría carnal y diabólica. Dice, la ambición que es mezquina no es sabiduría. Una ambición mezquina, ¿qué es? Una ambición mezquina es ese deseo egoísta de poner mi yo por encima del deseo del corazón de Dios. Eso es una ambición egoísta. Esa es una ambición mezquina. Es poner mi deseo. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Lo veíamos la semana pasada en un tiempo de oración hermoso que tuvimos en la casa, en la iglesia. Veíamos cómo
contra toda violencia, contra todo peligro de muerte, unos valientes de los valientes más valientes de David entraron al campo enemigo y trajeron agua para el rey porque él tenía una necesidad física que era sed. Uno puede vivir sin comer, pero uno no puede vivir sin hidratarse. Y él tenía una necesidad porque fue un hombre que fue de adoración, de presencia de Dios y de palacio, también fue un hombre de desierto. Y en medio del desierto y en medio de la persecución y en medio de los procesos, él sintió sed. Y van hasta el campo enemigo a traer agua para el rey. El rey, cuando ve el agua que se la presentan a él como ofrenda, él dice: yo no puedo tomar esta ofrenda, porque tomar esta ofrenda para mí, aunque es mi necesidad, sería algo mezquino, sería algo egoísta, como lo narra esta escritura. Y él dice que entrega el agua como ofrenda al Dios eterno, al Dios de gloria. Él no puso por encima su necesidad antes de lo que es un corazón de adoración. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo. Porque toda ambición egoísta, el hecho de que tú tengas derechos, sí, pero es que nosotros los hijos de Dios no nos manejamos por derechos. Nosotros no nos manejamos por simplemente es que yo tengo derecho a hacer esto y aquello, mi cuerpo, mi decisión. No, es que aquí no nos manejamos por ese tipo de derechos que son los derechos que los hombres han levantado como estandarte. Acá nosotros nos manejamos por principios, por leyes que son leyes indicadas por Dios. Nosotros nos movemos y nos manejamos es de acuerdo a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Nosotros no nos manejamos acá por lo que en la comunidad y la sociedad quiera dictarnos. Nosotros aquí nos movemos por lo que Dios ya ha destinado en su palabra. Hay cosas que ya son inalterables. Son inalterables. Ni usted ni yo, por más de que queramos, las podemos cambiar. Él es Dios, Él es soberano y Él hace lo que quiere. Porque Él es soberano. Entonces nosotros solamente debemos obedecer. Nuestra parte es orar a Dios para que milagros sucedan. La parte de Dios es hacer que los milagros sucedan como Él quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Él es soberano, usted y yo solamente tenemos que confiar. Esa es nuestra función, nada más. Entonces dice que no es sabiduría una ambición mezquina. Jactarse, ahora el que se jacta de sabio, porque la gente hace las cosas mal, las hace nuevamente mal, vuelve a caer en los mismos errores, es soberbio, es ególatra, la gente actúa según sus derechos, según su propia razonamiento y según el razonamiento del mundo y de ese mundo tan asqueroso que se ha levantado, el mundo del feminismo, el mundo del machismo, el mundo del empoderamiento, el mundo de la inclusión, y la gente en aras de esos derechos, que no son derechos, sino es la excusa para fallarle a Dios en rebeldía y en desobediencia abierta al Creador. En aras de esos derechos hacen lo que se les da la gana, toman decisiones erradas y se argumentan creyendo que están bien y que son sabios. Eso es lo más bajo y lo más vacío y lo más triste que puede existir. Un necio que se las tire de sabio. ¡Ay, qué vivo fui! ¡Ojo, qué bien lo hice! Cuando en realidad, por la palabra, se entiende que no está bien. Aunque la persona quiera fingirse sabia, no está bien. Entonces lo dice acá. Jactarse de ser sabio, eso no es sabiduría. Tergiversar la verdad para parecer sabio, jaja. Mover la realidad de las cosas para uno dárselas de muy inteligente y muy sabio. Dice, tampoco esto es sabiduría. Es lo opuesto. Es completamente opuesto. Eso es ser necio. Dice acá, mire cómo lo dice. Eso es una astucia animal. Esa sabiduría diabólica y animal que habla en la Reina Valera. Es lo mismo. Es una astucia animal. Conspiración diabólica. Siempre que tratan de parecer mejores que los demás o sacar provecho de otros, las relaciones se destruyen y todos terminan discutiendo airadamente, o sea, querer sacarle provecho a todo el mundo.
esa picardía, que esa malicia indígena, eso se llama pecado. Ese complot para colarse, dándoselas de vivos en un partido al cual no habían, por derecho legal, no deberían tener acceso porque no pagaron una boleta, trepando muros, saltando bardas, con camiseta que vergonzosamente tenemos que decir de nuestra nación. Pero eso a nosotros, como pueblo de Dios, no nos representa. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Esa picardía, ese querer ganar, ese querer sacar provecho, es que yo soy muy vivo, hice la vuelta, nadie se dio cuenta. Como decía la escritura, la mujer que va, adultera, fornica, cae en inmoralidad, peca y se limpia la boca y llega a la casa, no hice nada. ¿Ah? Cuando Dios es un Dios omnisciente que todo lo ve. Esa cuestión es una sabiduría diabólica, dice acá, una conspiración del diablo. Luego dice, la verdadera sabiduría, la de Dios, comienza, mire cómo comienza la sabiduría de Dios. Comienza con una vida santa, no perfecta, santa, una vida santa. Y se caracteriza por llevarse bien con los demás. Es una sabiduría que nos hace llevarnos bien. Somos diferentes, pero en la sabiduría aprendemos a entendernos, a amarnos, a aceptarnos, a respetarnos. Esa es la verdadera sabiduría. Convivir no es la cosa más fácil. Todos somos diferentes, aunque vengamos de un mismo vientre. Por más hermanos que seamos, somos diferentes. Tenemos el mismo apellido, la misma sangre, hasta rasgos físicos parecidos, pero somos diferentes. Entonces la verdadera sabiduría empieza por la santidad y por aprender a relacionarnos en amor y en respeto. Respetémonos, por favor, amémonos, es lo que dice sobre la sabiduría. Dice que es afectuosa. ¿Por qué cuesta? Porque hay gente tan mezquina, como lo dice antes, tan miserable en sus afectos, que le cuesta servirle a otro. Porque hay gente tan miserable, eso es pobreza, esa es la verdadera pobreza. Pobreza no es no tener dinero, miserable no es el que no tiene. Pobre y miserable es aquel, pobre y miserable es aquel que teniendo una vida, que teniendo un corazón, no lo pone en servicio de los demás, que no es capaz de brindar una palabra de ánimo, de amor, de aliento, que no es capaz de dar un abrazo cuando alguien lo necesita, que no es capaz de reconocer cuando la ha embarrado, cuando ha fallado y pedir perdón para corregir las cosas. Eso es lo que en realidad está mal. La sabiduría de Dios dice que es afectuosa. Dice que es razonable, o sea, bueno, seamos razonables y equilibrados. Vamos a ir para allá. Llena de misericordia y bendiciones. Tiene misericordia y bendiciones. Por favor, si yo quiero misericordia para mi vida, yo tengo que aprender a ponerle semillas de misericordia a mis hermanos y a otras personas. Porque con el rasero que yo mido voy a ser medido. Acuérdese que el que anda mirando paja en el ojo ajeno es porque tiene una viga dentro de sus ojos. El que anda mirándole la pajita a todo el mundo, la motica en el ojo ajeno es porque lo que tiene adentro es una viga. Entonces sembremos misericordia porque todos aquí, ustedes y yo, todos necesitamos misericordia. Entonces, juicio sin misericordia se le hace a aquel que no extiende misericordia. Por favor, sembremos de la manera correcta, pero miren lo que dice acá. Dice, no es, préstenle atención a esto, dice, no es cariñosa un día e indiferente al otro. No es cariñosa en un momento y luego es indiferente. Eso es necedad. Eso no tiene que ver con la sabiduría de Dios, porque Dios es siempre sí y siempre amén. Dios no cambia, no hay sombra de variación ni mudanza en el Dios eterno. Dice, no es cariñosa un día e indiferente al otro. Yo no puedo creer esa indiferencia. Personas que cortan lazos de amistad, personas que solamente quieren que los llamen a ellos, que les den un mensaje, ¿cuándo me va a llamar? Y se andan quejando y lloran, pero nunca me llama, pero nunca me busca, pero he estado mal y nunca me dan una palabra de aliento. ¿Y cuándo tú vas a ser el que llamas? ¿Cuándo tú es el que vas a alentar? ¿Cuándo tú vas a tomar de tu ánimo para levantar al que se ha caído? ¿Cuándo tú
¿Cuándo tú vas a dejar de ser pobre o miserable para ayudarle a otros? Tú solamente quieres sobre tu... No me escuchan, no me ayudan, no me dan la mano, nadie me entiende. ¿Y cuándo tú vas a entender al otro? Es que no entienden mis luchas y mis preocupaciones. ¿Y cuándo tú te vas a poner en el cuero del otro para entender la lucha y la necesidad que el otro tiene? Es que nadie me entiende, es que no saben, es que lo que yo vivo. ¿Y cuándo tú vas a ponerte en el lugar del otro para saber qué vive el otro? Es que no me abrazan, es que no me llaman, es que no me... ¿Y cuándo tú vas a dar para el otro? Es que todo tiene que funcionar en una doble vía, porque lo que no funciona en doble vía lo dice aquí, lo dijo acá. Dice que esto lo que hace es que las relaciones se destruyan. Lo leímos. Las relaciones se destruyen y todos terminan discutiendo airadamente. Por eso es que se levantan los ánimos. Por eso es que se levanta a veces el tono de la voz. Por eso la gente termina en discusiones airadas. Porque no hay mansedumbre, porque no hay misericordia, porque no hay sabiduría, porque no hay humildad. Es lo que esta versión lo explica de una manera, para mí, demasiado clara. Miren, luego dicen, no tiene dos caras. La sabiduría que proviene de Dios no tiene dos caras. Pueden desarrollar una comunidad sana y fuerte, que viva de manera correcta con Dios y disfrute de sus resultados solo si se esfuerzan y logran entenderse unos con otros y tratan a todos con dignidad y honor. Solamente se logra si hay un esfuerzo mutuo por entendernos. No que me entiendan, no que me acepten, no que me levanten, no que me ayuden cuando me dan la... No, se trata de que tú también tienes aquí que dar. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos tienen aquí para dar. Entonces rompamos con la miserableza y la pobreza espiritual, que es la que destruye relaciones, que es la que rompe relaciones. Es como lo plantea la palabra. No hay dos caras, no es afectuoso un día y al otro día es indiferente. Se necesita sabiduría. Se necesita sabiduría. Entonces arrancábamos estudiando hace creo que 15 días, si no estoy mal, arrancábamos estudiando que sobre toda cosa busquen sabiduría. Dios honra al que le pide a él sabiduría. Dios bendice al que clama por sabiduría. ¿Ustedes quieren bendición? Vamos a clamar por sabiduría. ¿De dónde procede la sabiduría como lo narra acá? De una santidad, de un temor a Dios, de ser gente sobria, aprendamos a equilibrarnos. O sea, hombre, no puede ser que a mí mis emociones me estén sacando todo el tiempo del camino de Dios, del propósito. Yo tengo ya que, o sea, ya es hora como de madurar y decir, no, hombre, yo obligo a mi carne a hacer esto que no quiere. Hombre, yo me levanto por esta situación, yo me levanto, voy a pelear, porque es que en mi vida está la fuerza de Dios y la sabiduría para aprender a vencer este tipo de cosas. Otra forma más, Nicolás decía, es el temor a Dios. Lo dice la Escritura, es una vida santa. Vamos a ir, hoy nos corresponde estudiar acerca de los conejos. Dice Proverbios 30, 24 y verso 24 y verso 26. Si me pueden ayudar, vamos a leerlo en la Reina Valera 1960. Dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Los conejos, vamos al verso 26, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Ahora, estamos aprendiendo sobre el cimiento que es sabiduría y Dios nos está enseñando, ¿cierto? Temor de Dios, actuar con misericordia, actuar con compasión, actuar en humildad, esforzarnos por amarnos, por ser de un solo ánimo. Un día yo no puedo amarte y besarte y abrazarte y el otro día ni mirarte o mirarte mal, porque eso rompe y destruye relaciones, lo dice la Escritura. Además que eso no corresponde a Dios, porque eso tiene un nombre y se llama espíritu inmundo de manipulación, y eso es jezabélico. Eso no puede estar dentro del pueblo de Dios. Entonces, aprendiendo o teniendo ese fundamento, vamos a ver qué hacen los conejos, porque nos habla de los conejos también. Dice que ellos van a la roca y ponen su casa, ¿dónde? En
en la roca, es en la piedra. Ahora, no podemos confundirnos. Hay una diferencia muy grande entre oveja y cabra. Dice que en el tiempo, en el final de los tiempos, dice que el Señor va a agarrar, aunque todos pueden estar en un mismo corralito, dice que el Señor va a agarrar ovejas, las suyas, y se las va a llevar con él. Pero los cabros o las cabritas, ustedes, aunque se puedan parecer y tengan, estén catalogadas dentro de la misma familia de animalitos, aunque tengan similitudes y aunque parezcan de la misma familia, no son lo mismo, no son. El hecho de que uno viva en una comunidad y nos parezcamos en ciertos rasgos, somos colombianos, como el ejemplo de los colombianos en Miami, el hecho de que todos seamos colombianos y nos parezcamos en ciertas cosas y tengamos afinidad por una misma selección, aunque nos robaron la copa, aunque tengamos afinidad en ciertas cosas, no somos iguales. No necesariamente debemos comportarnos de la misma manera. Cabras y ovejas hay una diferencia. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hay dos animales que son muy parecidos, el conejo y la liebre, pero entre ellos mismos hay unas diferencias. Aunque para una persona inexperta pudiera ver una liebre y decir es un conejo, y una persona puede ver un conejo y decir puede ser una liebre, pero en realidad el uno es muy diferente del otro y vamos a mirar algo. Las liebres duplican en tamaño a los conejos. Las extremidades de las liebres son más largas, ellas pueden correr a una mayor, por eso está la fábula de la tortuga y la liebre. Sí, la liebre y la tortuga. Tienen las patas más largas, pueden alcanzar una distancia aún mayor que la que avanza, en la que puede lograr el conejo. El conejo se mueve a brincos, a saltos, y la liebre corre y salta mucho más lejos, alcanza mayor velocidad. El tiempo de concepción de uno es diferente al del otro. Pasa más tiempo la liebre, pasa menos tiempo el conejo. Me impacta el momento de la concepción, porque cuando usted mira las fotos, usted mira la madriguera de la liebre y la del conejo y se ve claramente que en la madriguera de la liebre, las liebres bebés parecen ya conejos, porque nacen con pelo y con los ojos ya abiertos, tienen los ojos así, como el de la película Fisgón, no sé si vieron la película de Fisgón que tenían los ojos gigantes, ¿no? Bueno. Tienen los ojos abiertos y están cubiertos de pelo, ya están cubiertos de pelo y las orejas ya están, o sea, ya parecen conejos, son liebres recién nacidas, pero ya parecen conejos grandes, hechos. Ellos se calientan por sí mismos porque ya tienen un pelo que les da calor. Ellos ya pueden mirar porque tienen los ojos tremendamente abiertos. Los conejos cuando nacen son rosaditos porque lo único que tienen es piel. Y si no los calientan, ellos no logran temperatura por sí solos, así es de que se pueden morir de frío si no los calientan. Ellos las orejitas están dormiditas, sus ojitos también están apagados y cerrados, no pueden ver todavía, el proceso de ellos es diferente. Ahora, me impacta la manera donde ellos viven, porque las liebres son más superficiales, logran vivir por lo mismo, están más expuestas, pero también corren más lejos. Cuando las ataca un depredador, ellas se apoyan en su fuerza y corren y corren y corren para vencer al depredador y escaparse. Pero los conejos ponen su casa en la roca. Cuando el conejo se siente atacado, va a buscar un lugar más seguro, porque su misma limitación lo lleva a esconderse en la roca. Dios actúa en el silencio. Y esto es parte de la sabiduría que, para que se cumpla lo que leímos en The Message, para que se cumpla lo que leímos en Colosenses, para que nosotros podamos adquirir sabiduría, el principio de la sabiduría es temer a Dios, y yo no puedo conocerlo a Él o tener reverencia hacia Él si no paso tiempo de intimidad con Él. Es imposible, es que es imposible que tú conozcas a alguien sin tomar el tiempo para saber qué le gusta y qué no le gusta, qué le agrada, qué le desagrada, qué le enferma, qué alergia tiene, qué le alimenta mejor. O sea, ¿cómo uno puede conocer a alguien si uno no pasa tiempo escudriñando, compartiendo con la persona? Es imposible. Tú no puedes, es que es imposible.
De la misma manera con Dios, por eso Él dice que dentro de las cosas más sabias se encuentran los conejos, porque ellos aprendieron a no depender gracias a sus limitantes, y decía el apóstol Pablo, decía el apóstol, un aguijón me fue permitido en mi carne para que yo no me engrandezca, y habla de todo lo que él vio, revelaciones que dice, no me es permitido contarles, visiones que no les puedo contar, o sea, cosas que él y Dios vivieron de una manera espectacular, íntima, dice cosas que, porque fui al tercer cielo, porque estuve donde pocos han estado, y vengo acá, y teniendo tanta revelación, tengo un aguijón en mi carne, para que yo no me crea más de lo que yo soy, para que me mantenga humilde. Entonces, es como un conejito que tiene paticas más cortas, que ante la liebre está en desventaja, pero que aprende a vencer sus limitaciones en un solo lugar, en la roca llamada Cristo. Jesucristo es la roca de salvación eterna. Dice la Escritura, vamos a mirar. Dice, Salmos 11:3 en la Biblia, la palabra hoy dice, cuando son arrasados los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Estamos viviendo en un tiempo donde necesitamos sabiduría. Sabiduría. Cuando son arrasados los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Les voy a decir qué puede hacer el justo. Vamos a Proverbios 18:10, nueva traducción viviente. Cuando los cimientos son conmovidos. Estamos viviendo ahora mismo en una tierra corrupta, en un sistema corrupto, en un sistema que hace de todo para que aún los hijos de Dios caigan en la trampa del cazador, en los lazos de Satanás. Estamos en un mundo que ha infiltrado doctrinas erradas dentro del mismo pueblo de Dios, doctrinas de error, herejías, que se predican ahora mismo como una verdad, pero que son mentiras y engaños de Satanás para hacer que los siervos de Dios, que los escogidos por Dios, desfallezcan y queden tendidos en el desierto. Cuando los cimientos de la tierra son conmovidos, ¿qué puede hacer el justo? Y dice la Escritura, el nombre del Señor es una fortaleza firme. Dice, los justos corren a Él y quedan a salvo. A Él correrá el justo. Dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Lo dice la Reina Valera. Amén. A Él correrá, porque los cimientos se desbarataron. Porque vivimos en un mundo de desorden. Vivimos en un mundo donde hay gente que no predica la palabra, siervos de Dios que iniciaron su carrera ministerial en orden, en santidad, predicando palabra, y que ahora mismo se volvieron motivadores. Que dan palabras de motivación, que lejos está la doctrina pura, y que si usan un versículo lo usan para apoyar toda su teoría de humanismo, para decir que están haciendo las cosas. Y decíamos en esta versión, tergiversar la verdad no es sabiduría de Dios, eso es sabiduría animal, diabólica y una ambición mezquina, por dinero. Acuérdense de los grandes apóstatas. Dentro de los grandes apóstatas de la historia se narra uno que vendió el ministerio por dinero, que se puso a profetizar por plata, que se vendió por dinero. Y es lo que está pasando en este tiempo, apostasía. Entonces, si los cimientos están corroídos, si han sido arrasados, ¿qué tiene que hacer el justo? Dice, el nombre del Señor es torre fuerte, a Él corremos. Es mi torre, es que es mi torre, es mi fuerza, yo no tengo otro lugar, yo soy como un conejo. Estamos viviendo en un mundo de depredador y aunque mis saltos son limitados, tengo un aguijón en mi carne. No puedo correr tal vez como otros corren y avanzan y conquistan cosas que son propias de esta tierra, que aquí mismo se les van a quedar. Pero nosotros estamos andando al paso que Dios nos permite andar. Y es mejor eso, y estar en la roca, que estar corriendo como loco y como pistolero tuerto porque le tiran a todo lo que se mueve y respira. Vivimos en un mundo de promiscuidad.
La gente, tanto hombres como mujeres, andan como pistoleros tuertos. Le disparan a lo que se mueve y respira y todo, cualquier cosa. Llaman alimento a cualquier cosa. Llaman comida lo que sea, lo que caiga. Y deleitan su carne con lo de la carne. Y el que vive para la carne, destinado está a morir, porque de la carne cosecha. Pero el que vive para el Espíritu, del Espíritu cosecha para eternidad. Es lo que la Escritura dice. Y aunque parezcamos tontos nosotros, los tontos son ellos. Aunque parezcamos personas que se están perdiendo de los placeres de la vida, los que se están perdiendo del verdadero placer son ellos. Me ponía yo a mirar el viernes. Deleítate, el Señor me decía, deleítate en mí, yo concederé lo que tu corazón anhela. Y yo empecé a deleitarme, pero yo quiero mirar más sobre deleite. ¿Qué es deleite? Y tenía que ver con intimidad, con ese pacto de intimidad entre hombre y mujer, ese momento de amor donde se funden en un solo ser, pero con Dios. Ese deseo ferviente, esa pasión que tiene que ser como un fuego, que nos hace entender, que nos hace lanzarnos de la cama, salir por la mañana y decir, te anhelo, te quiero, te deseo, te necesito, es que te necesito, es que sin ti no puedo, es que tengo sed de ti, es que me muero de sed, si no estoy en tu presencia, si no leo tu palabra. Y ese deleite, ese gusto, ese saborear, ese deleite, ese saborear, es que no tiene que ser aburrido leer la palabra, es que no es aburrido estar en la presencia de Dios, es que yo no entiendo. Es que si termina siendo aburrido ir a la iglesia, si termina aburrido para una persona leer, orar, adorar, si eso es aburrido para una persona es porque su deleite está en las cosas de la carne, no en las del espíritu. Cuando tú aprendes a deleitarte, hay un punto en que uno obliga a su carne, de verdad le toca a uno obligarla en un comienzo. Pero hay un punto donde ese obligar la carne se rompe, que ya hasta la misma carne en algún punto empieza a militar y a colaborar, o sea, como que te despiertas, la carne misma se despierta, frío, calor, lo que sea, te despierta, la carne colabora. Y empiezas a sentir en la madrugada ese deseo, esa pasión, ese fuego, el decir, no quiero nada más, no quiero a nada más, no quiero nada, te quiero a ti. Y hay que llegar a esto. Tenemos que trabajar en esto, porque eso no es algo que ocurra. Miren, yo les voy a ser honesta. Eso no fue algo que a mí me cayó de la noche a la mañana. ¿Y saben qué les digo? Los procesos de dolor también ayudan. Colabora el pasar por el desierto para que tú aprendas en el desierto a contemplar a Dios. Porque si muchas cosas no son quitadas de nuestra vida, nosotros no aprendemos a mirar al Dios eterno. Por eso viene un aguijón que nos pincha y nos duele. Miren lo que dice la Escritura en Salmos 27. Esto es la Nueva Biblia, las Américas, ¿cierto? En el versículo 5, ese Salmo 27 con ese iniciamos nuestro tiempo de oración. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizar? Arrancamos así, arrancamos orando con este salmo, que de verdad apréndanselo, apréndanse esta escritura, atesórenla en su corazón. Dice en el versículo 5, dice, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Dicen los comentaristas de este salmo, no hay precisión en cuanto a la fecha que David lo escribió. Unos dicen una cosa, pero no hay una precisión, o sea, no es certera. Lo cierto es que David vivió mucho tiempo en el desierto. Fue un hombre de palacio y de pastos con ovejas, pero fue un hombre de mucho desierto, la verdad. Usted se pone a mirar y uno dice el rey David, y uno se lo imagina quitándose la corona y el vestido, danzando y componiendo el arpa en el palacio y quizás con un manjar, un banquete al lado, uvas, siervos. No. David fue un hombre de muchos desiertos, un hombre con la tez quemada por el sol. Un hombre que fue abandonado, que fue traicionado, que fue perseguido, que fue menospreciado.
un hombre al que le lanzaron cosas, al que le escupieron, en un momento de tanto dolor donde iba descalzo, cubriéndose la cabeza y llorando, quebrado, porque se ha levantado contra él, no un enemigo cualquiera, sino se levantó alguien de su propia sangre, alguien de sus lomos, alguien a quien él le dio la vida, se le ha levantado y le quiere quitar el palacio. Iba llorando, iba gimiendo en el dolor, no solo de la traición, sino en el dolor que es su sangre la que le está hiriendo el corazón. Alguien a quien él ama, porque una cosa es que te traicione a alguien a quien tú no amas, pero dolor se siente cuando tú has dado el todo por una persona y esa persona a ti te traiciona. Ese es un dolor que solo los que hemos atravesado por ese valle de lágrimas lo conocemos. Es un dolor demasiado grande. Iba cubriéndose de la vergüenza, iba descalzo huyendo, el hombre de guerras. El hombre que ha matado 10,000 está huyéndole a su hijo, al que él vio crecer, al que ayudó a levantar cuando aprendió a caminar, al que vio cuando balbuceaba diciendo mamá, papá, al que alimentó. Él es el que le quiere quitar la vida. Iba huyendo y le sale Simei, maldiciéndolo, arrojándole cosas, escupiendo y vociferando. En el momento de mayor dolor. David es un hombre de desiertos. Un hombre que en este salmo se ve un contraste porque está hablando de su dolor, porque es que está hablando, o sea, como empieza el salmo. Dice, mi fortaleza eres tú. Torre fuerte. Es el nombre de Jehová, a él corre el justo y levantado es. Él entiende. Él está llorando quizás, él está gimiendo de dolor, está avergonzado porque vergonzoso es que Satanás tome a alguien de tu propia casa para golpearte a ti. Eso es vergonzoso. Pero le pasó a David, nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Le pasó al rey, al que componía, al que amaba al Señor. Qué bueno por la palabra, porque esto nos alienta. La verdad, esto nos da fuerza y nos motiva a seguir adelante. David pudo, es un gran ejemplo. Admiro demasiado a David en medio de sus imperfecciones. Para mí esto es palabra de Dios. Qué doloroso es. Dice, el salmo es un contraste, la mitad del salmo tremendo y la otra mitad. Y decían, pareciera que fueran dos salmos. No, otro comentarista dice, no. Es que David ha aprendido a vencer la adversidad, la traición, la persecución y el dolor a través de la adoración a Dios. No hay otra cosa en que tú y yo podamos. Miren, lo hizo él. ¿Por qué tú te crees más? ¿Por qué pretendes en la carne vencer un ataque tan fuerte de Satanás? ¿Por qué pretendemos vencer y pelear en nuestra fuerza algo que es netamente espiritual? Si tú te bajas en la carne a pelear algo que es espiritual, te van a golpear y te van a tirar al piso. Pero si tú te sales y logras estar en el lugar donde tú aprendes a orar, a gemir, a clamar, a adorar a Dios, si aprendemos esto, puede que las situaciones afuera no cambien. Yo no les garantizo eso. Pasarán procesos. Mire, Dios hace lo que quiere. Cuando Dios no cambia la situación afuera es porque me quiere cambiar a mí para que yo enfrente la situación de afuera. Yo no, ay no, el que quiere que le echen cuentos que se vaya a otra iglesia. El que quiere que le profeticen, eso, de esas hay muchas iglesias ahora mismo predicando ese mensaje. Esta no. Acá no. Yo no estoy para echarle cuento a nadie. Yo no les voy a decir las situaciones cambian. No, porque dice, aunque un ejército acampe alrededor, o sea, puede acampar un ejército, pero dice, mi corazón confiado está en Jehová. Aunque se levante guerra, es así. Tenemos que aprender. Si no cambia lo de afuera, es que Dios permite lo de afuera para cambiar lo de adentro. Es que así funcionan las cosas con el Señor y tenemos que ser sabios. Acá es donde tenemos que echarle mano a la sabiduría. ¿Por qué está el contraste en el Salmo 27? Porque acá vemos a un David que aprende a vencer la adversidad a través de la adoración. La adoración es importante. La adoración, miren, adoren. Aún con lágrimas, adoren. Que esas lágrimas de dolor caen en tierra y hacen fértil la tierra.
Que cuando adoramos en medio del dolor, el Señor se está levantando para pelear por nosotros y para bendecirnos, para guardar nuestro corazón en santidad. Esta es la verdadera sabiduría, muchachos. Esta es la verdadera sabiduría. Me encanta porque dice, sobre una roca me pondrán alto. Quiero que miremos el Salmo 61. Con este salmo, este salmo es, uy, Dios mío. Yo no lo voy a leer todo, pero quisiera que ustedes lo lean todo. El Salmo 61 dice que ese salmo fue compuesto cuando él estaba huyendo de Absalón. David fue tan traicionado y tan perseguido, fue traicionado por Saúl, a quien él servía y amaba. Fue tan leal él con Saúl que ni le dolió cortarle un pedazo de la tela de la ropa. O sea, le dolió el corazón hacer eso, tocar el manto del ungido. Respetó tanto a Saúl que cuando Saúl muere hace luto por él. O sea, David de verdad que tiene unas cosas que yo digo son de verdad impactantes. Miren el Salmo 61, vamos a leerlo en la versión que estábamos leyendo el anterior. Vamos a verlo en el verso 2 y el 3. Dice, desde los confines de la tierra te invoco, cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo. Mire, David en este momento le ha tocado dejar el palacio, le ha tocado dejar todo. Se ha querido llevar el arca, porque se me llevó el arca, pero luego en un momento dice, el arca tiene que regresar a Jerusalén, porque no es el arca, es el Dios del arca, y el Dios del arca no está en el arca solamente. El arca representa al Dios del arca, pero Dios es un Dios omnipresente y Él está conmigo porque le amo a Él, Él también me ama a mí, Él es mi buen pastor. Y dice que Él sale por los confines, está en los desiertos y dice, mi corazón desmaya. Usted, no sé si ustedes han sentido alguna vez eso. Sentir que el corazón desmaya, eso es fuerte. Eso es una cosa impresionante. Eso que tú ya sientes que las piernas te tiemblan y que tú te vas a caer y te vas a desplomar porque tu corazón desfallece. Es algo fuerte. Y dice que en ese momento él dice, condúceme a la roca que es más alta que yo. Él está entendiendo, yo he matado, yo he bajado cabezas de gigantes, yo he enfrentado, yo he vencido, he prevalecido, extendí el terreno, logré paz en Israel, logré que la nación prosperara, que la economía mejorara, sometí enemigos, sometí reinos, triunfé porque la mano de Dios ha estado conmigo. Y dice, condúceme a una roca que es más alta que yo, el fuerte. David es el fuerte, un hombre de guerra. Ni usted ni yo hemos tenido que enfrentar ni verle la cara a un enemigo mientras ustedes me entienden. Las guerras ahorita son con la huella, todo es a distancia. En ese tiempo se veían las caras mientras estaban muriendo. Cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. ¿Ustedes creen que lo lastimaron y lo hirieron? Claro que sí. Obviamente que salió herido, apuñalado, lastimado, sangrante. Guerra cuerpo a cuerpo, obvio que sí. El enemigo le dio, pero él fue más fuerte que su enemigo. Satanás nos ha dado, pero somos más fuertes. Él muerde carcañal, pero nosotros le aplastamos la cabeza. La herida duele. La herida en el carcañal duele. Perdónenme, el tobillo nos duele. Y duele, pero se sana porque se sana. Pero tenemos la unción dada por el cielo para aplastarle la cabeza a la serpiente. Satanás golpea, hiere, pero en nosotros está el levantarnos para aplastarle la cabeza. Esa es la herencia. Está en nosotros, en la mujer en primer lugar, en el varón como simiente de la mujer, está en la raza humana. Está en la raza humana a través de Jesucristo. Se ha cumplido esa palabra desde el Edén. Desde el Edén decía, te herirá en el carcañal, pero tú le aplastarás de la simiente de la mujer. Le aplastarás la cabeza. Es la unción que tenemos. Y David dice, ok, acá estoy yo, Señor, y entiende, soy como un conejo, estoy saltando a brincos, mis patas son corticas, no es, tiene alargue porque logró seducir
ejército, profeta, pueblo, tenía un poco de gente embolsillada para darle muerte al rey. No era cualquier sedición, no era cualquier rebelión. Y el hombre va y dice, ponme, yo he sido fuerte, Señor, pero ponme en una roca más fuerte, la más alta, que ellos te están refiriendo a Jesucristo. Luego dice en el verso 3, dice, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Amén. Tú eres mi refugio. ¿A dónde corre usted cuando se encuentra en problemas? Hay gente que buscando salir de los problemas cae en las drogas, cae en el alcoholismo, se van a un prostíbulo, pasan un proceso, un problema. Un señor, tiempo atrás, tuvo un problema con su esposa porque él se estaba portando mal y no quería reconocer en medio de su maltrato. Y en medio de la situación sale, dándose las no sé de qué, terminó en un prostíbulo. Y esa fue su manera de solucionar el conflicto, emborrachándose en un prostíbulo. ¿A dónde corres si los cimientos de la tierra se han desmoronado? ¿Qué hará el justo? Cuando se habla del nombre de alguien, se está revelando el carácter de esa persona. El nombre de nosotros dice algo. Nuestro nombre, el nombre que Dios nos entregó, revela nuestro carácter. Cuando se dice que el nombre del Señor es torre fuerte, nos está revelando algo. Torre fuerte. En una torre tú estás a salvo. Desde una torre tú puedes defenderte con una posición de ventaja frente a tus enemigos. Porque es que, perdón, pero si tú te metes en la torre y te escondes solamente y no miras lo que está pasando afuera y quieres ignorar lo que está pasando, pueden accesar en algún momento a ti. Tú tienes que entender que Dios es torre para que tú te posiciones, te reposiciones nuevamente en la torre. No para que te duermas. Ay, no, tú no eres la bella durmiente en los laureles durmiendo en la torre esperando que el príncipe azul vaya. No. Discúlpenme. Eso no es el significado de esta torre. La torre fuerte es la que te protege a ti, tú te escondes, pero desde allí tú puedes mirar a tu enemigo dónde está y usar la autoridad que Dios te ha dado. Es para eso que es torre fuerte, no para tener gente mediocre, perezosa, porque ya pasamos por el punto de la pereza hace 2 semanas, hace una semana. No es para que te duermas, ignores, como que todo el mundo se cae encima, están disparando por todo lado, pero igual estoy en la torre. Pues. No, espérate, torre fuerte. Dice la escritura, correrá el justo y dice, levantado será. Levantado será. ¿Dónde? Pues en la torre, queridos, para que desde allí tú te reposiciones. Y ese sí es el verdadero empoderamiento. Ese es el verdadero poder. Recibiréis poder. Ese es el verdadero empoderamiento, no el empoderamiento de andarse empelotando en la calle. Eso no es empoderamiento, eso no tiene nada que ver con eso. Dice en el versículo 4, vamos a leerlo en la NBI. Anhelo habitar en tu santuario para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Anhelo habitar en tu santuario. Miren, me impacta tanto esto porque este hombre no está diciendo anhelo volver a mi palacio, a la comodidad de la tinita con agua caliente, a la camita mullidita, el cubrelecho de plumas, la almohada ergonómica que regula temperatura, porque así son nuestras almohadas ahora, la comida, las esclavas, los siervos, anhelo mi ropa real, mi corona, esa ropa andrajosa, ya no quiero estar cochino, sucio, yo quiero y descalzo y mucha gente, cuando pasa un momento difícil, lo que quiere es ser retornado a su posición física. De hecho, muchas veces que la gente se arrepiente de un pecado que por mucho tiempo mantiene oculto y luego sale a la luz, y ahí sí
lloran, piden perdón a sus esposas, a sus hijos, o a los empleados, o a los jefes cuando desfalcan empresas, tantos pecados. Cuando se ponen en evidencia esos pecados, la gente dice llora. Yo conocí un joven que administraba una cooperativa y desfalcó la cooperativa. Y todo el tiempo se manejaba en una soberbia, en una seguridad, una cuestión ahí. Cuando se descubre el desfalco, su semblante demudó, lloraba para que le ayudaran, buscando plata aquí, para poder tapar, para poder empezar a hacer un acuerdo de pago para cubrir el robo y el desfalco que había hecho. Su semblante era diferente, quería cubrir todos los huecos que había abierto, hizo un acuerdo, o sea, quería que no lo mandaran a la cárcel porque eso daba para llevarlo a una cárcel. Y en ese momento se veía arrepentido. Pero en realidad era arrepentimiento, o el dolor que estaba experimentando era porque su pecado había sido descubierto y porque ya no podía vivir la vida como la llevaba viviendo. Le dolía porque muchas veces la gente dice me arrepiento de lo que estoy, pero se arrepiente por su propio dolor, porque ese granuja, desgraciado, cretino, hizo esto, hizo aquello, porque hay muchas mujeres así. Y duelen y se duelen, pero se duelen es por el dolor del abandono, del fracaso, de la vergüenza, de lo que sea que estén experimentando. Pero no se arrepienten de que las cosas las hicieron mal, no se arrepienten de haberle fallado a Dios. Mucha gente cuando es descubierta, como ese joven, no se arrepentía de haberle fallado a Dios, sino quizás se arrepentía de no haber hecho la jugada más, de haber sacado más tajada, de haber manejado mejor para que no fuera descubierto. ¿De qué se trata esto? Porque aquí David lo que está diciendo es: anhelo volver al santuario. Y saben que en este punto no había ni siquiera un templo, el templo de Salomón no se había construido. Aquí había un tabernáculo hecho de cortinas, donde la presencia de Dios se hacía manifiesta en medio del pueblo. Y él anhelaba ir al lugar de las cortinas, él anhelaba ir al tabernáculo, él prefería vivir en el tabernáculo. Él no estaba anhelando la corona, la ropa, el privilegio. Él estaba anhelando, y lo que le dolía era: quiero esconderme en tu presencia, ir al lugar al cual usted y yo tenemos acceso, así como nos lo explicaba Matías, porque el velo se rasgó de arriba abajo y tenemos ahora entrada a ese lugar. ¿A qué lugar tú anhelas ir cuando estás en medio de los problemas? Ay, quisiera tener más plata como tú en el año 2015. Hay gente que vive del pasado y de glorias pasadas. En el año 2010 yo tenía, yo hacía, yo anhelaría, ay, no sé, Hay gente que anhela cosas de atrás, comodidades. Pero ¿cuántas personas en realidad anhelan vivir en el santuario de Dios? Es allí donde tenemos que llegar nosotros. La roca más alta, como los conejos lo hacen, la roca más alta se llama Jesús. El que quiera llegar a ti se va a tener que enfrentar con la roca llamada Cristo. El que quiera tener acceso a ti se va a tener que enfrentar con Él. Cuando tú te has refugiado en Él, no cuando tú andas como una cabrita loca, como una liebrecilla loca, brincando por la superficialidad del pasto, haciendo casita en lo superficial. No es ahí, es en la roca que el que se meta contigo tiene que golpear primero a la roca, y meterse con la roca es... Golpear la roca le costó a Moisés entrar a la tierra prometida. Siendo Moisés, ¿quién fue Moisés? A quien nos le quitamos el sombrero y admiramos, respetamos y honramos. Ahora, si a Moisés le costó, ¿cuánto usted cree que a un humano común y corriente le va a costar querer golpear la roca por querer tener acceso a ti? El que se mete contigo no se mete contigo cuando tú estás escondido en la roca. El que se mete contigo va a tener que pelear contra la roca, y no nos metamos en problemas con Dios y no ataquemos a la gente. Miren, no seamos tropiezo para la gente que se está refugiando en Dios. No le hagamos la vida difícil, no le seamos tropiezo a aquellos que están refugiando su vida
y que aman a Dios, que se esconden en Él, que a diario le buscan. Mire, no ataquemos, porque el problema de nosotros es que a veces le tiramos duro a gente que está escondida en Cristo, y eso, miren, yo les digo, eso es algo muy delicado. Guardémonos de lastimar a alguien que está metido en la roca, porque tal vez sin darnos cuenta le estamos pegando a la roca. Le dijo el Señor al apóstol Pablo, estás dándole patadas a un aguijón. Me estás persiguiendo a mí. Y él dice, yo no te he perseguido. ¿Cuándo te perseguí? Yo ni sé quién eres tú, yo no te he perseguido. Y dice, sí, cuando tú perseguiste a los míos. Le estás dando patadas a un aguijón. ¿No te estás dando cuenta que te estás lastimando, hiriendo tú mismo cuando estás queriendo golpear lo que es mío? Ahora te voy a enseñar cuánto te es necesario padecer a ti por causa de mi nombre. Por favor, escondámonos en la roca. Amén.